Continuamos con la clase del tema 2, la segunda parte. ¿Qué trata? Bueno, de integrales triples. La página 29 nos indica para qué vamos a usar integrales triples. Vamos a usar integrales triples para hallar volúmenes. Entonces vea que ahora en la definición dice una función que viaja de R3 en R. Es integrable y la integral triple sobre R1 es esa que está allí. Triple integral sobre la región R sub 1, que es el subíndice que aparece debajo de las tres integrales. El integrando f de x, y, z y el orden de x, de y, de z. Igual, y vea cómo escriben ahora la integral. El límite exterior, bueno, yo puedo ahí, recordando lo anterior, que eran de x de y de y de x. Es decir, habían dos posibilidades de integrar, dos posibilidades, que es de ahí donde aparecían las integrales iteradas, que son esas dos, de x de y de y de x. Bueno, en este caso, como es de x, de y de z, ¿cuántas opciones hay? Seis opciones de integración. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en el orden de z, de y, de x, que lo puedes leer así como estilo memotecnia, SITS, z, y, x, SITS. Entonces vea que la integral más externa es con el diferencial de x. Entonces es el x igual a a, límite inferior, x igual a b, límite superior, y son números ambos. La integral externa, a juro, siempre son números. La integral del medio, que es con diferencial de y, entonces vea límite inferior y igual a phi sub 1 de x. Es decir, que es una función que depende de x. Límite superior, y igual a phi sub 2 de x, una función que depende solo de x. Y la integral interna, o la de más adentro, es diferencial de z, que tiene z igual a alfa sub 1, que depende ahora de dos letras, x y y, como límite inferior, y z igual a alfa sub 2, que depende ahora de dos letras, x y y, como límite superior. Entonces, si me piden hallar volumen de la región tridimensional, el integrando, lo tomamos como igual a 1. Es como en el caso de integrales dobles, que si me pedían hallar área, el integrando era 1. En este caso, como es volumen y son integrales triples, el integrando, si lo tomo igual a 1, me da volumen. En la parte de antes, en la doble integración, si el integrando era igual a 1, me arrojaba un número que significaba área. Página 30. Vamos ahora a hacer un ejercicio de triple integración. Vamos a ver el enunciado, hallar el volumen limitado por los planos coordenados. Los planos coordenados es el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Son tres planos coordenados. Entonces ya el volumen limitado por los tres planos coordenados y el plano X más Y más Z igual a 1. En el orden de Z, de Y, de X. SITS. Entonces paso 1. Lee ahí, vamos a mezclar entonces el ejercicio con el método que vamos a usar en el orden de Z, de Y, de X. Y además el paso 1 siempre va a ser el boceto de la región tridimensional con su sombra, que es lo que dice ahí. Elaboramos un bosquejo de la región D,
que la región D es el volumen con su sombra R, que es donde vive la sombra en el plano XY. Y recuerde que el plano XY tiene el nombre analítico Z igual a 0. ¿Cómo yo grafiqué eso que está allí? Que parece una pirámide. Bueno, lo grafiqué usando mediante la técnica de las trazas. Es decir, intersectando el plano con el plano X más Y más Z igual a 1 con los planos coordenados. Como los planos coordenados tienen el nombre X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0, si yo sustituyo, por lo menos en el primer caso, Z igual a 0, que es el piso, o el plano XY, eso tiene un nombre como ecuación, que es Z igual a 0. Si yo sustituyo en el plano X más Y más Z igual a 1, me da como resultado X más Y igual a 1, que es la recta que vive ahí en el piso. X más Y igual a 1. Uso ese mismo pensamiento para los otros planos coordenados. Para el plano XZ, el plano XZ se llama Y igual a 0. Si sustituyo Y igual a 0 en el plano X más Y más Z igual a 1, me arroja como resultado la otra traza que tiene nombre X más Z igual a 1, que vive en el plano XZ, a la izquierda. Y pegado de la pared derecha o de frente, en el plano X igual a 0, X igual a 0 para ser más exacto, o el plano YZ, vive otra traza que tiene nombre X más Z igual a 1. Si yo uno eso, ahí usted puede ver que sale como un techo, que es el plano, un pedazo del plano X más Y más Z igual a 1. Entonces ahí puede ver que esa figura tiene un nombre exacto, es un tetraedro irregular. Son cuatro caras. Cada cara es un triángulo, pero el triángulo que tenemos enfrente es la cara más grande. Entonces un tetraedro irregular. Tenemos tres caras iguales, que son las que viven en los planos coordenados, y tenemos una cara de frente, que es la cara más grande. Le damos nombre a todo: D mayúscula, el volumen, R, la sombra que vive en el plano Z igual a 0. Entonces hacemos el dibujo bien bonito para que el paso 2 sea más fácil de entender. Entonces, paso 2. Vea que el paso 2 es exactamente el orden que vamos a seguir si integramos en el orden SITS, de Z, de Y, de X. Entonces, paso 2, se determinan los límites de integración en el eje Z. Ese es el paso 2. Siempre que estemos integrando en el orden de Z, de Y, de X. ¿Cómo se obtienen entonces ahora? ¿Qué hacemos en este paso 2? Bueno, trazamos una recta paralela al eje Z, paralela al eje Z, que es esa recta que se llama allí L sub Z, que además viene de abajo hacia arriba. Es una recta tridimensional de abajo hacia arriba que se puede imaginar también como un flechazo. Aquí en este caso vamos a llamar la recta que viene de abajo hacia arriba. Igual ahí tú puedes ver la flecha. Entonces, disparada de abajo hacia arriba, entra en el plano XY. Entonces, como estamos en el paso 2 que es en el eje Z, entonces entra en un Z igual. En un Z igual, en este caso, Z igual a 0, que es el piso, o el plano XY. Lo puede ver ahí que donde yo señalo E, entra a la sombra. Entonces, después que está dentro del volumen, entonces sale. ¿En dónde sale? En el techo. Sale en el techo y ahí es donde señalo con la letra S. Dejo registro donde entra la recta L sub Z y donde sale. Y ahí puede ver el dibujo. Deje registro de entra y sale.
porque esos son los límites de integración. Entonces, recuerde que en donde entra, si lee el paso 2 es un z igual a algo. En este caso ve el dibujo y se da cuenta que entra en z igual a 0, el plano XY. Y seguimos leyendo el paso 2 y dice que ahora sale. Ve el dibujo donde le señalo que sale y dice que sale por el plano, que el plano se llama x más y más z igual a 1, pero como estoy en el paso 2, que es lo límite de integración en z, tengo que decirlo como un z igual, por eso ahí dice, sale en z igual a 1 menos x menos y, es decir, tuve que hacer un despeje. Y esos son los límites de integración en z. Límite inferior es donde entra, 0, y límite inferior es donde sale. Z igual a 1 menos x menos y. Entonces aquí la página 30 es el paso 1 y el paso 2. Paso 1, el boceto indicando la sombra que vive en el piso siempre, z igual a 0. Vive en el piso siempre que estemos en el orden de y, de z, perdón, de y, de x, en el orden SITS. Entonces paso 1 es el boceto, paso 2 los límites de integración en el eje Z. Registramos donde Z igual a 0, donde entra, y Z igual a 1 menos X menos Y, donde sale. Lo observamos en el dibujo y después lo escribimos. Entonces vea qué importante es el dibujo, porque el dibujo nos indica los límites de integración. Página 31, bueno, el paso 3. Si estamos en el orden de Z, de Y, de X, en el orden SITS. Se determinan los límites de integración en el eje Y. Bueno, dibujamos ahora una recta L sub Y paralela al eje Y, pasando por la sombra. Vea que ahora el dibujo que aparece allí es un dibujo de dos dimensiones, el eje X y el eje Y, no aparece el eje Z. Y que ve allí la sombra, que en el que no utilizamos un dibujo tridimensional porque no hace falta más bien un dibujo 2D. Involucra los ejes X y la sombra, que ahí señalo como R. Entonces, como estoy en el orden de de Z, de Y de X, los dos últimos integrandos de Y de X me indica que el flechazo es de abajo hacia arriba, como indica allí, para izquierda, para derecha, como en los ejercicios anteriores cuando era doble integración. Si teníamos de Y de X, era un flechazo abajo arriba, que es lo que ve usted allí. Entonces el dibujo indica la pared izquierda, que es el eje Y, tiene el nombre X igual a 0. La pared derecha, ahí está el nombre, bueno, no aparece, es X igual a 1. Vemos la recta Y igual a 1 menos X. Y la recta L sub Y, que es un flechazo, que lo que en el caso anterior es un flechazo, pues, como vimos antes. Entonces, disparada de abajo hacia arriba. ¿En dónde entra? Bueno, entra en X, en el eje X, que tiene el nombre Y igual a 0, y sale en la recta Y igual a 1 menos X. Esos son los límites de integración, donde entra el límite inferior, donde sale el límite superior. Entonces, el paso 3, terminando de leer, cuando Y crece, L sub Y entra a la sombra en Y igual a 0 y sale en Y igual a 1 menos X. Estos son los límites de integración, el eje Y. Límite inferior, Y igual a 0, límite superior, Y igual a 1 menos X. En el último paso, se determinan los límites de integración en el eje X. Ya estamos en la integral más externa, que en este caso a juro son numeritos, Se seleccionan los numeritos sobre el eje X, en donde empieza, que es la pared izquierda, y en donde termina, que es la pared
derecha. La pared izquierda tiene un nombre analítico x igual a 0 y la pared derecha x igual a 1. Esos son los límites de integración en el eje X. Es decir, en la integral más externa. Son numeritos a juro. Entonces, listo, paso 1, boceto. Paso 2, límites en Z. Paso 3, límites en Y. Paso 4, límites en X. Y planteamos la integral. Ahí la ve, así la integral queda. Vea cómo queda la triple integral, la integral más externa, la del medio y la interna. El integrando es 1 porque vamos a hallar el volumen de ese tetraedro irregular. Y el orden, SITS, de Z, de Y, de X. En el siguiente paso, integro, ¿verdad? Que tengo que integrar con diferencial de Z, que en este caso se integra como Z, evaluado de 0 a 1 menos X menos Y. Ahí, en el siguiente paso, les recuerdo que usaré el teorema fundamental del cálculo. Otro ejercicio ahora, pero de doble integración. Es un ejercicio clave. Vea cuál es la integral doble en el orden de y de x. La integral más externa con x, límite inferior 0, límite superior pi. La integral interna o la de más adentro es con y, límite inferior x, límite superior pi. El integrando seno de y entre y. Es integral. Es imposible resolver. No se puede integrar. Entonces, por eso yo le señalo ahí, en este orden es imposible integrar. Este ejercicio es clave porque hasta que no cambien los límites de integración, no va a poder resolver esa integral. Entonces, paso 1, ahí le indico. Entonces, la única manera de resolver la integral es cambiar el orden de integración. Es decir, que ahora se vea de x de y. Y ojo, no es tan fácil como cuando la región de integración era un rectángulo, es decir, que los límites inferiores de todas las integrales eran numeritos, igual que los límites superiores eran numeritos, que usted cambiaba y ya no se preocupaba por hacer un dibujito o nada. Hacía las integrales iteradas y ya, no se preocupaba por el dibujito. Este es el caso de cuando los límites inferiores y superiores eran numeritos, como vimos al principio. Al principio, en donde la sombra eran puros rectángulos. En este caso, si tú cambias los límites de integración, no es que cambian ahora que si ahora x va para afuera como límite inferior, va para la integral interna, no. Ahora no ocurre eso, sino hay que hacer un dibujo. Por eso paso 1, el boceto de la región de integración. Ahí está el dibujo. Para izquierda, vea que para izquierda es el x igual a 0, para derecha x igual a pi. Tenemos donde entra, que es y igual a x, es el límite inferior de la integral interna en el enunciado del ejercicio. Donde sale el límite superior, que es y igual a pi, y señalo la sombra. Ahí como dan el ejercicio de y de x, son paredes y un flechazo que viene de abajo hacia arriba. Entonces, a juro, hay que cambiar ese orden de integración, que es lo que hacemos en el paso 2. Se cambia el orden, es decir, que ahora el flechazo, en vez de verse abajo hacia arriba, se ve de izquierda a derecha. Y ahora no son paredes, sino que son piso y techo. El piso se llama y igual a 0, que es el eje X, y el techo se llama y igual a pi. Es la misma región de integración, pero con límites distintos. Que aquí es la clave. Que le recuerdo que al principio de este tema, cuando integración doble, los límites de integración eran numeritos. Entonces, si cambiaba el orden de y de x, simplemente cambiaba
la integral interna para afuera y ya, y la integral de afuera para adentro. En este caso, no. En este caso, le repito, no. Este caso tiene que hacer el paso uno, que es dibujar la región de integración como la dan originalmente, y el paso 2 donde cambia, es decir, que ahora cambia la perspectiva, es decir, que cambia el flechazo. Entonces ahí, en la página 33, en el cuadrito, en los dos cuadritos que están ahí, son como las memoctécnicas que yo uso, de Y de X, paredes, flechazo, apunta hacia arriba, de y más abajito, a la derecha, de X, de Y, un flechazo que viene de izquierda a derecha y tiene piso y techo. Entonces, vamos a ver cómo queda la integral. Otro ejercicio ahora, pero de doble integración, es un ejercicio clave. Vea cuál es la integral doble en el orden de y de x, la integral más externa con x, límite inferior 0, límite superior pi. La integral interna o la de más adentro es con y, límite inferior x, límite superior pi. El integrando seno de y entre y. Es integral. Es imposible resolver. No se puede integrar. Entonces, por eso yo le señalo ahí, en este orden, es imposible integrar. Este ejercicio es clave porque hasta que no cambie los límites de integración, no va a poder resolver esa integral. Entonces, paso 1, ahí le indico. Entonces, la única manera de resolver la integral es cambiar el orden de integración. Es decir, que ahora se vea de x de y. Y ojo, no es tan fácil como cuando la región de integración era un rectángulo, es decir, que los límites inferiores de todas las integrales eran numeritos, igual que los límites superiores eran numeritos, que usted cambiaba y ya no se preocupaba por hacer un dibujito o nada. Hacía las integrales iteradas y ya, no se preocupaba por el dibujito. Este es el caso de cuando los límites inferiores y superiores eran numeritos, como vimos al principio. Al principio, en donde la sombra eran puros rectángulos. En este caso, si tú cambias los límites de integración, no es que cambian ahora que si ahora x va para afuera como límite inferior, va para la integral interna, no. Ahora no ocurre eso, sino hay que hacer un dibujo. Por eso paso uno, el boceto de la región de integración. Ahí está el dibujo. Para izquierda, vea que para izquierda es el x igual a 0, para derecha x igual a pi. Tenemos donde entra, que es y igual a x, es el límite inferior de la integral interna en el enunciado del ejercicio. Donde sale el límite superior, que es y igual a pi, y señalo la sombra. Ahí como dan el ejercicio de y de x, son paredes y un flechazo que viene de abajo hacia arriba. Entonces, a juro, hay que cambiar ese orden de integración, que es lo que hacemos en el paso 2. Se cambia el orden, es decir, que ahora el flechazo, en vez de verse abajo hacia arriba, se ve de izquierda a derecha. Y ahora no son paredes, sino que son piso y techo. El piso se llama y igual a 0, que es el eje X, y el techo se llama y igual a pi. Es la misma región de integración, pero con límites distintos. Que aquí es la clave. Que le recuerdo que al principio de este tema, cuando integración doble, los límites de integración eran numeritos. Entonces, si cambiaba el orden de y de x, simplemente cambiaba la integral interna para afuera y ya, y la integral de afuera para adentro. En este caso, no. En este caso, le repito, no. Este caso tiene que hacer el paso uno, que es dibujar la región de integración como la dan originalmente, y el paso 2 donde cambia, es decir, que ahora cambia la perspectiva, es decir, que cambia el flechazo. Entonces ahí, en la página 33, en el cuadrito, en los dos cuadritos que están ahí, son como las memoctécnicas que yo uso, de y de x,
paredes, flechazo apunta hacia arriba. De y más abajito, a la derecha, de X, de Y, un flechazo que viene de izquierda a derecha y tiene piso y techo. Entonces, vamos a ver cómo queda la integral. En la última página tenemos cómo queda la integral. Entonces, la integral ahora cambia el orden. Se ve como de X, de Y. La más externa es de Y. Es decir, es un Y igual a donde entra, perdón, en donde el piso, que es un numerito, que vea el dibujo anterior, para que entienda la conexión gráfica y analítica. Entonces, Y igual a cero es el techo. Perdón, Y igual a cero es el piso, que ese es el límite inferior de la integral más externa. Y el límite superior es el techo, que es Y igual a pi. Entonces la integral más interna o la de más adentro es con diferencial de x, que es en donde entra ese flechazo, que es x igual a cero, que recuerde que x igual a cero es el eje y en donde sale, que x igual a y, que x igual a y es la bisectriz del primer cuadrante y el tercer cuadrante, que ahí es donde sale, que es el límite superior, entra en x igual a cero, límite inferior, sale en x igual a y, límite superior. Entonces ahora vea que el integrando, el seno de y entre y hace el papel de una constante, sale del integral, integro con respecto a x y queda x evaluado de 0 a y. Ahí usé de nuevo el teorema fundamental del cálculo. En el siguiente paso, en donde dice TFC, es donde usé el teorema fundamental del cálculo, después de haber integrado, teniendo en cuenta que seno de y entre y es un numerito, porque estoy integrando con respecto a x, entonces queda x evaluado de 0 a y, uso el teorema fundamental del cálculo, que es donde dice y menos 0, entonces queda arriba seno de y, es el argumento del seno y afuera, es decir, fuera de ese y, fuera de ese y del seno, está otro y que aparece allí, que se simplifica con el y que está en el denominador. Entonces, por eso es importante usar paréntesis, seno de y, coloque paréntesis, porque si no pone paréntesis se confunde. Entonces, seno de y, todo son paréntesis, entre y multiplicado por y. Como todo está factorizado, se simplifica y sobrevive el seno de y, que así se puede integrar. Lo integra, que queda menos coseno de y evaluado de 0 a pi. Uso el teorema fundamental del cálculo, pendiente allí con los signos negativos, y confirme esa cuenta. Confirme, intenta hacer el ejercicio usted solo para ver. La clave es el dibujo y después de ahí sale la integral.